¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Continuamos en esta serie de videos en los que buscamos, eh, digamos, explicar que la idea generada por algunos de que cambiando la constitución política del Estado se van a solucionar los problemas del Perú o de cualquier país que intente hacer esto, no es cierta. Por supuesto que la constitución es un instrumento jurídico fundamental, una carta de deberes y derechos, un contrato social, que tiene que ir en el camino teniendo los cambios necesarios, de acuerdo a lo que la propia Constitución establece, no siguiendo antojadizos criterios que solo sirven a algunos para sus propios intereses y fines políticos. En este video quiero hacerme la siguiente pregunta. ¿Para generar empleo es necesario cambiar la Constitución? Veamos qué dice la Constitución peruana vigente sobre el tema del trabajo. En primer lugar, el artículo segundo, inciso 15, dice: toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. Es decir, el derecho al trabajo ya está consagrado. También hay otros aspectos de la Constitución en los que se menciona la legislación laboral, que obviamente, de acuerdo incluso a compromisos internacionales que tenemos, pues señalan claramente que no debe haber trabajo infantil, no debe haber abuso en las condiciones laborales, ¿verdad? Y que las normas tienen que cumplirse. Eso está bien. De manera que cambiar la Constitución para poner esto no es necesario. Pero el tema de fondo es: ¿se genera el empleo por la Constitución? ¿O se genera el empleo mayoritariamente porque hay inversionistas, empresarios privados, emprendedores, que deciden desarrollar proyectos productivos y que para esos proyectos productivos de bienes o servicios necesitan tener, entre otros factores, trabajadores que acompañen esos proyectos? El empleo se genera cuando hay inversión que a su vez produce, y esa producción previa inversión requiere empleos en condiciones adecuadas, de acuerdo a las normas, empleos que a su vez generan ingresos, todo lo cual genera un círculo virtuoso, pues esos ingresos permiten a esas personas y a sus familias mejorar su nivel de vida y salir de la pobreza. Pero el empleo, contrariamente a lo que piensan algunos, no se genera por una constitución, ni tampoco se genera por decir que todos tengan empleo en esa constitución. Para generar empleo, el primer tema es que debe haber estabilidad, confianza, de manera tal que los inversionistas privados inviertan, se arriesguen parte de esa inversión, capten trabajadores para las diferentes tareas que se realizan. El Estado genera algunos empleos, pero son muy pocos. Los funcionarios públicos son trabajadores del Estado, tanto a nivel del gobierno nacional o de los gobiernos subnacionales, regionales, provinciales, distritales. Pero son muy pocos trabajadores en función a los millones que necesitan un puesto de trabajo para poder llevar ingresos a sus familias. Entonces, la principal responsabilidad de la generación de empleo no la tiene el Estado, la tiene la actividad privada. Y la tarea del Estado es crear las condiciones para que esta actividad privada pueda desarrollar esa función de una manera adecuada, de una manera óptima. El Estado, cuando desarrolla proyectos públicos, también promueve puestos de trabajo. Pero hay que señalar que la inversión pública es una parte de la inversión total. En el Perú, como en otros países, la inversión privada es la mayoritaria, y en el Perú es 80% de la inversión total. O sea que la inversión pública puede generar puestos de trabajo directos o indirectos, pero en el 20% de, digamos, la demanda de empleo. La mayor demanda de empleo viene de la inversión privada. Por otro lado, también el Estado puede eventualmente generar empleos temporales para circunstancias coyunturales, para emergencias, pero su nombre ya lo dice todo: empleos temporales.
personas no queremos empleos temporales, queremos empleos que nos den seguridad, tranquilidad, que nos permitan sostener la alimentación, la educación, la salud de nuestras familias. Estar en la incertidumbre si mañana tendré o no tendré ese empleo es una situación que sin duda no es conveniente. Entonces, ¿qué podemos decirle a quienes afirman y engañan a muchas personas diciendo, cambiamos la constitución completamente para que tú tengas el empleo que necesitas? Que te están engañando, que están mintiendo. En realidad, si la constitución, y hay todo un capítulo económico dedicado a eso, promueve la inversión, genera producción y crecimiento, y este crecimiento genera empleo, ingresos basado en confianza, certidumbre, reglas de juego claras, ¿no? Entonces se puede generar millones de puestos de trabajo. Puestos de trabajo tienen que ver con unos tratamientos adecuados de ese trabajo, en condiciones adecuadas, ¿no? Y con ingresos que correspondan al trabajo realizado. Y por supuesto, esto hay que mirarlo no en forma general. Cada sector tiene sus características. Por ejemplo, hay actividades productivas que tienen un carácter estacional, es decir, no necesitan la misma cantidad de mano de obra todo el año. Un ejemplo claro son los agronegocios, que en el Perú ya suman más de 10 mil millones de dólares de exportación al año, y que son altamente intensivos en mano de obra en la época de la cosecha. Lo mal haríamos en pretender que estas empresas de agronegocios tengan a esa misma cantidad de trabajadores que necesitan en la cosecha durante todo el periodo previo a la cosecha, donde necesitan mucho menos personal. O las industrias textil-confecciones, que en la parte final, la confección misma de la prenda de vestir, necesitan personas que, junto a las máquinas de coser, elaboren la prenda. También en esa fase productiva son intensivas en mano de obra, pero en las fases previas, elaboración de la tela, del hilado, del top, etcétera, prácticamente esas empresas son ya totalmente robotizadas e intensivas en capital. O el propio turismo, la actividad de servicios más importante que tiene el Perú, turismo receptivo, donde claramente hay épocas del año tienen que ver con las vacaciones de los turistas, que tienen que ver con el clima que hay en los países donde viven los turistas, que generan una mayor cantidad de turistas que llegan al Perú para visitar sus destinos arqueológicos, su cultura, su gastronomía, etc. Tiene que ser muy dinámico y no puede estar sujeto a reglas que se plantean igual para todos y no importa qué tiempo del año. El empleo se genera cuando hay un ambiente adecuado para la inversión y la producción, fundamentalmente. Y en el Perú, millones de peruanos generan su propio empleo, un autoempleo con, digamos, condiciones todavía de productividad bajas, pero que sin duda hay que fortalecer, estimular y permitir que ese autoempleo se convierta en el futuro en un empleo que tenga ya mayores seguridades, mayor tranquilidad, cuando esos emprendedores, llamados hoy informales, puedan tener una empresa pequeña, una empresa mediana y quizás crezcan más adelante, generando empleos para otros y ya no solamente para ellos. Eso es lo que hay que hacer para generar empleo, crear confianza, invertir, producir reglas de juego claras y, por supuesto, capacitación y asistencia técnica para que haya más personas que puedan acceder a esos puestos de trabajo que hoy se demandan. Esto es muy diferente a la demagógica frase que dice cambiemos la Constitución para que haya más empleo. Gracias.